Ok, buenos días. Vamos a tratar las cosas importantes. Primero, hoy estoy tomando un café de Guatemala, no Guatemala antigua, pero otro café de Guatemala, con un azúcar orgánico y en mi taza de Van Gogh. Ya, ok. Eh, Han habido muchas quejas sobre el café, entonces pienso para aliviar todas esas quejas y esos problemas, voy a comenzar de hacer esos videos por la noche y voy a tomar vino en vez del café para que no sienten escandalizados. Bueno, mi gata está aquí atrás. Ah, Hace tiempo que no he hecho un YouTube, entonces quería hacer uno. Este no va a estar muy largo, un poco corto, pero algo importante, algo que estamos tratando aquí en la iglesia aquí. Yo creo que es unos pensamientos muy básicos que necesitamos como fundamentos. Y tiene que ver con el reino. Y quiero que piense un momento. Eh, Estuve viendo un video de un señor, un matemático que hizo algunas calculaciones. Alguno había enviado una pregunta a él. Tiene un website y él trata de contestar preguntas de otros. La pregunta tuvo que ver con qué pasaría si uno podía pitchear un béisbol a 90% de la velocidad de la luz. ¿Qué pasaría? Es muy cómico el hombre explicando lo que iba a pasar científicamente, etc. Pero básicamente lo que resultaría sería una explosión. Y la conclusión era el batedor tuvo el derecho de tomar su base, de ser pegado por un picheo. Eh, pero la explosión sería algo que como una bomba atómica que iba regándose, destruyendo, cambiando todo lo que toca. Y, y este sería para mí un cuadro, una ilustración de cómo es el reino de Dios. Que el reino de Dios es algo que comenzó con la explosión de Jesús. Tenemos en los cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles, tenemos la historia de la explosión. Cuando llegó Jesús comenzó la explosión y nadie quedó sin cambio. Donde llegó la explosión cambió todo. Uh, como dije, Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la historia de cómo se regó esta explosión. Y siga en hechos. Y, pero y hasta hoy en día siga la explosión, moviéndose, tocando partes de la tierra con la fuerza de esta explosión. Pero tenemos que entender que en una forma esta explosión creó dos culturas. Hay la cultura de donde la explosión se enfrenta el mundo. Esa es una cultura. Pero también hay la cultura de lo que ha pasado después la explosión. ¿Qué quedó? El resultado de la explosión. Hay la historia de la explosión y hay el resultado de la explosión. Y este resultado, nosotros vamos a decir, es la cultura del reino. Llega la explosión, cambia todo, deja una cultura nueva. Entonces, hoy en día, básicamente la iglesia cristiana, la mayoría de las iglesias están involucrados en la explosión, en que siga extendiéndose más y más la explosión. Y eso es válido, es parte de. Pero desafortunadamente muy pocos se enfocan
en la cultura que se deja esta explosión, lo que quedó atrás, la cultura nueva. Y básicamente en la Biblia tenemos los 4 evangelios y el libro de Hechos que nos explica la explosión, pero lo demás, que son los epístolas, más que todo afuera de Apocalipsis, este epístolo tiene que ver con la cultura, cómo vivir en este reino, cuáles son los principios, los fundamentos, los principios por los cuales funciona este mismo reino. Y los apóstoles que escribieron estaban tratando de explicar y enseñar sobre el reino. Hay un poquito de referencias sobre la explosión, es decir, la manera de evangelizar y los básicos y todo, pero la mayoría de lo que se contiene en ese epístolo tiene que ver con cómo vivir en el reino, porque es otra cultura. Por cierto, no es la cultura del mundo, ni es tanto la cultura de la explosión, es lo que pasa después de la explosión y cómo vamos a vivir. Porque la Biblia nos dice que todo es nuevo. Después de la explosión, todo es nuevo. Entonces, y este produce una entidad que no existía antes de la explosión, que se llama la iglesia. Y la iglesia no es el reino. La iglesia funciona en el reino, pero no es el reino. Es representante del reino, pero no es el reino. Entonces, el reino siempre tiene el precedente sobre la iglesia. Muchas veces las iglesias llegan a ser un poco posesivos, creo que esa es la palabra, donde el concepto es que la persona primero es ciudadano de la iglesia y segundo del reino. Y realmente no es, yo no creo que esa es la verdad. Tenemos que tener el entendimiento que cada persona en la iglesia en la cual yo participo son primeramente ciudadanos del reino y sus responsabilidades hacia el reino la mayoría de veces se van a ser paralelos con mis responsabilidades en la iglesia, pero hay veces que puede haber una contradicción donde una responsabilidad del reino va a superar una responsabilidad que quizás tengo en la iglesia. Aquí en Florida aquí en Jacksonville, tenemos un base naval, de las fuerzas navales. Y se llama Mayport. Y el base está sujeto al Departamento de las Fuerzas Navales aquí en los estados. Y una persona, un oficial, puede estar ahí en el base de Mayport y él tiene sus responsabilidades, tiene sus deberes, tiene todos sus trabajos para hacer ahí. Pero si el sede de las fuerzas navales envía un orden para él que tiene que ver con algo fuera del base naval aquí en Jacksonville, él tiene que hacer caso al sede, él tiene que hacer caso al comandante de las fuerzas, en vez de solo los oficiales aquí en Mayport. Y así es en el reino. Nosotros servimos primero el reino y tenemos que responder al reino primero. Y como dije, la mayoría de veces esos dos van a andar en unión, en comunión. Cuando estoy cumpliendo con mis responsabilidades en la iglesia, también estoy cumpliendo con mis responsabilidades al reino y viceversa. Bueno, ese es un punto. Pero quiero examinar un poquito de este reino, vamos a hablar un poquito. Y nos dice en el libro de Juan, el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, Juan 1, 4.
en Él existía la vida y la vida era la luz de los hombres. La Biblia está más o menos claro que cuando llegó Jesús era como todo el mundo, en comparación por lo menos, todo el mundo estuvo en tinieblas. Y así nos dice en Lucas 1 y otras partes. Y que por fin llegó la luz del mundo. Y este era el gran cambio, porque cuando llega la luz es para que ya podemos caminar, ya podemos mover. Porque en las tinieblas lo mejor es quedarse quieto. O no, se va a tropezar, se va a hacer daño a sí mismo. La luz nos da la capacidad de mover, de andar. Entonces cuando vino Jesús, ya era tiempo, ya podríamos utilizar nuestro GPS espiritual. Antes no era posible. Cuando vino Jesús, ya tenemos la habilidad de poner destino en el GPS. Sin destino vamos a dar vueltas. El GPS no puede adaptarse para guiarnos sin tener un destino. Y cuando llegó Jesús, llegó el destino. ¿Ya? Él dijo, soy el camino y la vida, el destino. Entonces, mucho tiene que ver con cómo... Tengo un texto, tengo que mirarlo. Perdóname. Un hermano que la semana que entra vamos a hacer un YouTube juntos, se llama Nick, creo que es Nicolás, no sé, Nicolás, Nicodemo, no sé, pero es un hombre muy especial, lo van a apreciar muchísimo, les aseguro. Entonces pueden estar anticipando en la semana que entre otro YouTube con Nick. Bueno, entonces este asunto de llegar luz está extremadamente importante. Y realmente es cuando comienza el reino, cuando llega luz. Voy a leer en primero de Juan, no en Juan ahora, pero en primero de Juan, y en capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, eso es muy, muy interesante para mí. Lo vi en una manera distinta en estos días. Si fuese yo a preguntarles cuántos de ustedes son cubiertos, lavados en la sangre de Jesús, yo creo, sí, yo veo las manos que todos están diciendo que sí. Muy bien, muy bien. La sangre de Jesús es algo que celebramos en la comunión, es algo que muchas veces predicamos sobre esto, es nuestra sangre, es lo que nos da la vida. Y se ha notado que utilizamos la sangre en muchas formas. A veces parece que es como una pintura mágica que usamos. Si en cualquier problema que enfrentamos, la sangre. Si es un demonio por ahí, la sangre. Si es una situación un poco fuerte, la sangre. Pido la sangre. Aplico la sangre. Y la sangre llega a ser nuestra respuesta para todo. Y en verdad, la sangre de Jesús es la solución a esta creación. Por esto lo dio. Pero a veces yo creo que no entendemos que por todo lo que la sangre puede hacer. Nos limpia, nos empodera, nos da vida nueva, nos da esperanza, nos da acceso al Padre mismo. La sangre nos une uno con el otro. La sangre es todo. Entonces es un poco importante que entendamos cómo funciona esta sangre.
Y como dije, muchas veces creo que hemos usado la sangre, tratado de usar la sangre, perdón, en una manera que está arraigado en ignorancia. Pero aquí en primero de Juan, mis ojos se abrieron, vi la luz. Uh, pero antes de compartirlo, quiero decir esto. He escuchado muchas personas que aún, yo digo ahora, esconden atrás de la sangre, usan la sangre para esconderse. Y en la forma siguiente, a veces tenemos, solo porque hemos pasado por la explosión y ya nos encuentra en una cultura nueva, la cultura del reino, a veces queremos decir, bueno, todo mi pasado ya se pasó, no tengo que tratar nada con esto, ya soy criatura nueva, no, entonces no me aproveche por nada estar examinando mi pasado, no tengo que profundizarme en mi ser interior porque ahí no hay nada bueno para encontrar, solo yo me afiero a la sangre de Jesús y porque soy nuevo. Y tiene un sonido muy bueno y muchas veces he visto personas que alguno está tratando un problema en sus vidas y rehúsan reconocer el problema porque dicen, soy nuevo en Cristo y la sangre me ha lavado de todo eso, me ha separado de este problema. Pero si el problema sigue afectando sus vidas, algo anda mal. Y el hecho es lo siguiente, lo que nos dice aquí en 1 de Juan, es que la sangre no funciona en todas condiciones. Decimos que el amor de Dios sin condiciones, la gracia de Dios sin condiciones, y así es. Pero la sangre tiene condiciones. La Biblia aquí nos dice, la sangre y todo lo que nos presta funciona solo en la luz. Lo que yo veo, dice, mientras que andamos en la luz, es la presunción que estamos andando en luz, estamos viviendo en luz, estamos funcionando, estamos abrazando luz. Y mientras que estemos en esta condición, la sangre de Jesús hace todo lo que Él prometió, hace todo lo que Él deseaba cuando lo derramó. Pero si no estamos andando en luz, indica que la sangre, estamos quitando el efecto de la sangre, estamos anulando el efecto de la sangre. Entonces, ¿qué tan importante es que andemos en la luz? Entonces, ¿qué quiere decir andar en la luz? Esa es la idea próxima de entender. Próxima. Entonces, sería, no quiere decir, estuve en contexto donde la idea de andar en la luz era andar sin pecado. Pero ese no es. De hecho, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La idea es que en caminar con Él voy a encontrar con pecado, voy a encontrar con problemas, pero hay manera de tratarlo. Hay manera de resolver. Y esto tiene que ver con la sangre, que funciona en la luz. No quiere decir que andando en la luz no va a haber problemas, no va a haber pecado, no va a haber faltas, errores. Sí, va a haber. Andar en la luz tiene que ver con cómo trato, cómo voy a negociar cuando descubre falta en mi vida, cuando descubro falta en mi vida. Entonces, podemos decirlo así. Este luz que va cambiando es porque hay camiones pasando por ahí. Bueno, cuando ando en la luz,
el ambiente resplandece más y más, se brilla más, se alumbra más y más. Lo más que alumbra, lo más que se manifieste las cosas. Y lo más que manifieste, lo más que tenemos que hablar uno con el otro. De esto hablaremos un momento. Y cuando hablamos uno con el otro, la sangre funciona y todo es mejor. Este de hablar uno con el otro quiere decir, en la Biblia nos dice evidentemente, confesar sus pecados uno con el otro. Es decir, no negar, por lo menos, quizás no la clase de confesión que tienen en la Iglesia Católica, pero por lo menos no es negar, no es escondernos, no es hacer un disfraz que no tengo cuando sí hay. Andar en la luz es tratar honestamente con los problemas que hay, con los asuntos que se levanten, tratar en una manera honestamente, honesto. Este es andar en la luz. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos. En el mismo primero de Juan nos dice esto. Sí hay problemas, pero es el cómo tratamos con el problema, no que si hay o no hay, porque sí hay. Pero cómo trato llega a ser cómo trato mi pecado. Ese es lo que llega a ser la clave en todo el asunto. Entonces, la luz es lo que actualmente se hace manifestar problemitas. Y luego queda conmigo cómo voy a responder cuando se manifieste algo. Si respondo en la manera honesta, es andar, vivir en luz y la sangre me limpia. Yo ni creo que tengo que pedir, oh Jesús, límpiame con su sangre. No, yo creo que el momento que hago la ofrenda de andar en luz, la sangre funciona automáticamente. Ok, este es algo que tenemos que hacer de mi propio deseo. No lo puedo tratar como una regla. Bueno, ya tenemos otra regla del reino, que cualquier momento que hay pecado, tengo que confesarlo, tengo que hacer esto y el otro, regla número tal. No, es algo que lo hago porque deseo vivir en luz, deseo que la sangre me limpie, deseo mantenerme sano delante de Dios. Hay un dicho en inglés, no se traduce muy bien de lo que yo entiendo, pero dice así, cuando un hombre está convencido en contra de su voluntad, todavía tiene la misma opinión. Es una verdad muy profunda. Todos hemos visto personas convencidos contra su deseo verdadero, pero todavía tienen la misma opinión. Adentro son de la misma opinión. Eso es algo muy importante de entender porque el reino funciona en el contrario de este. En el reino, a menos que nos movamos según el deseo de hacerlo, no funciona. Por eso dice, el Señor ama a un dador generoso, es decir, que da de su corazón, un corazón alegre, da porque quiere dar, no porque está obligado a dar. Si damos solo porque sentimos obligados, es en vano. Qué lástima. Entonces, eso es clave de acordar en cuanto a esta cultura del reino. Hicieron un estudio en una universidad en Michigan y tuvieron varias personas estuvieron tratando un tema, no sé cuál era, y el tema era algo un tema de muchas opiniones fuertes por este lado y el otro lado.
En este tema toda la gente ahí estuvieron de una opinión fuerte, una convicción sobre el tema que estaban presentando. Eh, en la presentación demostraron claramente que la opinión que abrazaron esta gente estaba equivocada. Tuvieron hechos científicos con pruebas para mostrarles claramente, sin duda, que su opinión en tal cosa era completamente errado. Y el resultado era la mayoría de la gente abrazaron aún más fuerte su opinión. En contra de la evidencia, al contrario, en vez de convencerse, en vez de cambiarse, aferraron más a su opinión. Es la naturaleza humana, eso es lo que hacemos. Entonces, la llegada de luz no es tal cosa pequeña, es algo grande porque la batalla comienza a llegar la luz, no termina. Depende en lo que vamos a hacer con la luz. Solo quiero presentar una idea más de esta cultura en la cual nos vivimos nosotros que somos cristianos, la cultura del reino. Yo creo que en otros videos hemos hecho referencia a que no podemos confundir las dos culturas, la cultura de la explosión, donde siempre estamos encontrando con el mundo. Tengo que funcionar en cierta manera. Cuando yo me encuentro en un contexto del mundo, yo tengo que funcionar en cierta manera. Y cuando estoy en contexto del reino, funciono en otra manera. La persona madura es la persona que se ha aprendido muy bien cómo funcionar, cómo distinguir. Todos hemos conocido gente que evidentemente no saben distinguir entre las dos culturas y sienten libres para conducirse en el mundo si fuesen en el reino, y da un aspecto un poco ridículo a veces en la manera de las palabras que usan, las presunciones que hacen sobre la gente que son incrédulos y no entienden. Es una seña de mucha inmadurez. Es importante poder reconocer las dos culturas y cómo funcionar en cada uno. Y muchos, la mayoría de personas se van a descubrir con tiempo que su llamado, sus dones, sus habilidades del reino y su función va a variar también. Hay algunos que son equipados especialmente para estar en el punto de la explosión. Estos decimos evangelistas. Estamos ahí, viven para esto, viven para estar ahí en el momento de explosión y están muy adecuados, tienen dones y habilidades dadas por Dios para poder facilitar la explosión y rescatar las almas de esta explosión. Otros tienen otro juego de dones que son muy diferentes. Hay algunos que tienen dones de tratar con niños. Y son dones totalmente diferentes de lo que usa el evangelista. Hay otros que tienen dones de gobierno del reino, pastores, ancianos, ministerios. Y sus dones son diferentes de lo que se utilizan en la explosión. Entonces es importante que poco a poco vamos descubriendo nuestros dones únicos, y cada uno tiene dones especiales y combinaciones, no solo uno o dos, tienen combinaciones de dones. Y el número de si solo tomamos los 9 dones que nos habla en 1 de Corintios, aunque hay más, pero usando solo estos 9 que se encuentran en Corintios 12, nos da una capacidad de más de 300,000 combinaciones de esos dones. Si tengo todos 9, si tengo 8, si tengo esto y el otro, pero no tal.
Entonces hay una variedad increíble que Dios puede utilizar por medio de la gente. Y además cuando mezclamos ahí los 5 ministerios, dones de ministerio, aún el número llega a ser incalculable casi. Entonces, solo estamos tratando de anotar algunos principios. Va a haber muchas variedades sobre estas cosas. Pero en el reino de Dios, en la cultura del reino, tenemos que, algo yo creo que es muy importante entender, y terminamos con esto, es que hay 2 fuerzas que pueden ser la fuerza atrás que hacen el dínamo, que funciona. 2 clases de combustible que pueden hacer funcionar el reino. Y uno es una fuerza falsa, un poder falsa, y otro es lo verdadero. Porque el reino de Dios funciona a bases de una fuerza. Tal si usando mi laptop para hacer este video, está usando una batería interior en el laptop. Esa es la fuerza. Pero también tengo que, después lo voy a volver a enchufar a otra fuerza que a menos que sea la base, va a estar muy limitado. Entonces, ¿cuál es el verdadero fuente de fuerza para todo lo que funciona en esta cultura del reino? Y básicamente tiene que ver la humildad. Es la humildad. Nos habla muy claramente en Filipenses 2. Ustedes lo pueden leer en tiempo, pero nos muestra claramente ahí que hay 2 lados. Hay algo que es mi deber de hacer y hay algo que Dios lo va a hacer. Y mi deber es humillarme. Humillarme. No pensar que el reino de Dios es algo que por mi fuerza yo tengo que extender la mano y agarrarlo, tomarlo. No. Es interesante cuántas veces estamos exhortando a la gente de hacer exactamente esto. Estamos tratando de animar a la gente de emocionarse, levantarse y echar mano a las cosas de Dios. Y en realidad, Filipenses 2 nos muestra que Jesús demostró calidades totalmente al contrario a esto. Dice que no consideró que las cosas de Dios era algo que él tuvo que agarrar por la mano y no soltar. Y luego dice, si yo estoy dispuesto a moverme en esto, llegará un momento cuando Dios me levantará. La mayoría de la iglesia digo así, no es muy común esta práctica, esta manera. Y me hace llegar al punto de lo que es la fuerza falsa, el poder falsa. Y ella es celo, el celo. Yo he participado en esta fuerza falsa mucho, especialmente cuando era joven. Consideraba mi trabajo como un pastor era animar a la gente. Y trataba de animarles por medio de exhortaciones. Y la exhortación muchas veces era básicamente yo juzgando a la gente que no estaban suficientemente animados por Dios y les daba una exhortación, que era un castigo, que por qué no alababan más fuerte, por qué no se pusieron de pie, por qué no danzaban,
¿Por qué no estaban más emocionados? ¿Por qué no vinieron más a los cultos? ¿Por qué no leían la Biblia más? ¿Por qué no profetizaron más? ¿Por qué? Y sigue. Y todo era un juicio de parte de mí. Puede ser que tuve razón o no, pero estaba por medio del celo, estaba tratando de animarles de cambiar su comportamiento. Pero recuerdes que un hombre convencido contrario a su voluntad es de la misma opinión. Aquí hemos tenido una persona que muchas veces anima a la gente, porque esta persona es un alabador expresiva. Y a mí me encanta verla cuando está en adoración porque expresa. Pero también me doy cuenta que no todas personas son así. Como hemos hablado, los dones que tenemos es diferente y tratamos las cosas de Dios. Y algunos que pueden estar muy callados, muy quietos, pero en sus corazones están en un ambiente de adoración. ¿Quién soy yo para juzgar y decir que este callado está inferior a este animado? Para mí es tierra peligrosa caminar por ahí, ¿no? Pero el celo es el vientre de religión. Déjame a ver si encuentro aquí. Voy a acabar con esto, perdón. En Romanos 10 tenemos el capítulo de los dichos famosos de Pablo. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, hablando de los judíos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Qué interesante este versículo, porque dice, la gente, él está hablando de los judíos y específicamente a los fariseos, que eran la gente más celosos de Dios en aquel tiempo. Los fariseos comenzaron como un grupo de hombres en Babilonia, durante el cautiverio de Babilonia. Y yo imagino que era algo así, que un hombre una noche, quizás leyendo las escrituras, leyendo la historia que tuvieron hasta entonces de Dios y sus tratos con Abraham y Moisés, llegó una convicción súper fuerte a este hombre, que como gente de Dios habían desamparado sus creencias en Dios, se habían sido infieles a Dios. Él se dio cuenta quizás que cuánto habían errado de los caminos de Dios y le llegó una convicción tremenda. El hombre sentía rasgado de corazón y clamaba a tu Dios con lágrimas, porque tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que reaccionaron así cuando vieron la infidelidad del pueblo delante de Dios. Y quizás de una profundidad y de una sinceridad que el hombre mismo ni podía esconder. Como dice de Nehemías, que no podía comer, sentía tan turbado sobre la condición del pueblo de Dios. Y un hombre así podría afectar a otros. Y puede ver que comenzó un avivamiento aún, donde la gente comenzaron de despertar y darse cuenta de la infidelidad, lo tibia que habían sido, lo diluido en su convicción que habían vivido. Y comenzó un avivamiento. La gente comienza a hablar de Dios, la gente comienza a estudiar la escritura, la gente comienza a hablarse
uno con el otro y animarse uno con el otro, que somos el pueblo de Dios, Dios vive, no, todavía hay esperanza, tenemos que volver a Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que abrazar a Dios de nuevo. Y comienza un avivamiento. Y llegó con una fuerza que este grupo comenzó de tomar forma y comenzaron de ponerse de acuerdo de varios principios. Tuvieron lo que todos los negocios hoy en día tienen, formaron una misión, formaron una visión, tuvieron un plan de negocios, como decimos, llegó a ser un movimiento y ganó fuerza. Y con la gran convicción de aquí en adelante, no iban a abandonar a su Dios, iban a buscar a tu Dios, iban a hacer caso a tu Dios, iban a ser diligentes más allá de todos los cuidados de esta vida, en buscar a Dios. Y ahí se formaron lo que se dicen, en fin, los fariseos. Y se suena como curioso, porque esa es la gente quizás con la cual más podemos identificarnos, gente hambriento de Dios, gente buscando a Dios. Pero al final, era la misma gente que mataron al Mesías. ¿Qué pasó? Y gradualmente, o quién sabe, pero lo que sabemos por seguro, lo que comenzó en humildad, luego se transformó en celos. Se transformó en celos. Y nosotros muchas veces consideramos el celo algo bueno, pero la escritura no es así. La mayoría de las escrituras que hablan del celo es en una forma negativa. Porque el celo es la pasión humana. Cuando vemos, en inglés no hacemos esto, pero en español lo tienen cuando hay un animal en la finca que está en el momento de enrazar otro animal, decimos que están en celos. Yo creo que en un sentido el celo es lo que produce enrace y produce religión, el celo. Hay un dicho aquí en inglés y en el mundo de negocios especialmente, donde dice que un hombre que falta planear en su negocio, que falta de planeación en su negocio, es un hombre que ha planeado de faltar, ha planeado de fracasar. Es decir, de falta de planear, se ha planeado de faltar. Pues tiene su punto de validez, pero voy a leerles de un negociante que tuvo un plan muy claro, que tuvo una visión, una misión, tuvo su business plan y verá cómo le salió. Dice así, el negociante dijo, subiré sobre las alturas de las nubes, tiene destino. Me haré semejante al Altísimo, tiene una meta, tuvo misión. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo de... Ese es un hombre que tuvo su plan de business muy claro. Él podía expresar su plan por todos los que querían invertir en su plan y era tan fuerte, tan dinámico que el tercer parte de los ángeles invirtieron. Entonces, vemos el desastre que fue. Era un hombre celoso, un hombre empoderado por el celo. El contrario en el reino.
el opuesto del celo es el mansedumbre. Mansedumbre no es algo débil. Cuando enseñamos los bueyes, son animales fuertes, no son débiles, pero su fuerza fue encanalizado, fue enfocado y respondía, sus fuerzas respondía a ciertas condiciones solos. Y la gran tentación es movernos en el celo y pensar que este es el reino de Dios. Les voy a contar una historia personal vergonzosa de hace mucho tiempo, que para mí era una de mis primeras lecciones en el venenoso que es el celo. Y termino con esto. Cuando vivimos en Colombia, yo quería por mucho tiempo moverme en la predicación. Sentía llamados y yo fui para mí todo el escenario de predicar era muy atractivo. Yo deseaba mucho participar en este ministerio. Y por fin lo demás me dieron permiso, me reconocieron como una persona con este don. Y yo como un joven estaba listo para moverme en esto y tuve un celo para hacerlo. Y la iglesia donde participaba, predicaba mucho, pero llegó un tiempo una oportunidad de predicar en una iglesia más grande. Y era como la madre de las iglesias. Y yo con saliva saliendo de la boca para ir y predicar en este lugar. Y fui y prediqué y era bueno. La gente estaba muy agrado con lo que prediqué y todo esto. Y la palabra, y creo, de lo que me recuerdo, había una unción, etc. Yo lo disfruté mucho. Había un problema. Y era domingo por la mañana. Y la gente llegaron en su ropa, trapos casi, ropa muy descuidada, ropa de trabajo, manchado y rasgados. Y yo pensaba, Dios mío, esta gente no tiene más respeto a Dios que vienen vestidos así. Entonces los regañé del púlpito y les di una exhortación que cuando llegamos delante de Dios, estamos llegando delante de un rey y debemos de llegar vestidos como príncipes y bla, 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 bla. Y la gente estaba ahí todo confuso. Bueno, pasamos mi exhortación y adelante para compartir la palabra y salió más o menos bien. Pero después, los líderes de la iglesia, tan pronto que terminó el culto, me acercaron y me dijeron, hermano, quizás usted no entendió que decimos a la gente que viniesen vestidos de trabajo porque nos queda un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer toda la iglesia hoy o vamos a perder mucho. Entonces la gente está confundidos porque nosotros los habíamos dicho de venir vestidos de ropa de trabajo y usted les regañó. Ay, Dios mío. Misma noche, tuve que pararme delante de toda la gente y pedirles perdón por haber hablado en ignorancia. Es como dice Winston Churchill, las palabras de comer mis palabras, mis propias palabras, en humildad, el sabor era muy amargo, pero yo creo que llevó mucha nutrición. Y todo esto era de celo. Entonces, solo quiero decirles, dejarles con esto, el celo no es la fuerza, no es el enchufe para el reino de Dios.
es el mansedumbre, es la humildad. Y Dios hará gran cosas por medio de la humildad. Él hará gran cosas. Entonces, hemos mirado a las dos culturas y estamos hablando de la cultura del reino. Y la cultura del reino está empoderado por la humildad. Bueno, entonces ahí terminamos y ojalá que estarán anticipando conocer mi amigo Nick, que acabo de recibir un texto y parece que la semana que entra vamos a hacer una presentación. Van a conocer uno al otro. Bueno, Dios les bendiga y hasta luego.